Sí está grabando. Es que me mandaron de comunicación un mensaje. Ya, bueno, ya me aparece un mensaje que dice que está grabando. Bueno, pues sin más, te doy la bienvenida. Gracias por compartir tu tiempo con la comunidad de la Universidad Ibero Puebla, sobre todo con estudiantes de la licenciatura en Literatura y Filosofía. A 500 años de la caída de Tenochtitlán, tenemos todavía una deuda de lecturas, de investigación, de comprensión de nuestro pasado, que a decir de varios pensadores se refleja en un presente volátil e indefinido en crisis permanente. Y bueno, pues desde nuestro lugar en la universidad nos parece necesario ahondar en ese conocimiento, en la reflexión sobre el infortunio y el hallazgo de ese periodo fundador de México. Así que, pues siendo una de tus áreas de estudio, es una suerte tenerte hoy aquí. Gracias y te dejo el micrófono de esta sala virtual. Gracias. Me gustaría que si en algún momento no me escuchan, yo escuchaba un poquito que se iba el audio, pero no sé si sea mi conexión. Si lo es, por favor, en cualquier momento me lo pueden decir. Mi pantalla, por otra parte, es muy pequeña, entonces no tengo un control sobre lo que estoy o sobre quienes están escuchando, y para eso también les suplico que puedan indicarme con voz si algo nos escucha, si me están perdiendo, si cualquier cuestión que quieran decir. Agradezco muchísimo con mi más cálido saludo desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Agradezco la presentación de la doctora Diana Jaramillo Juárez, coordinadora de la licenciatura en Literatura y Filosofía, a quien reconozco como investigadora, amanuense, literata, historiadora, poeta, gestora y entusiasta organizadora de conferencias. Muchas gracias a ti y a cada persona que se encuentra conectada en este momento. Quisiera, voy a dar una serie de puntos que no intentan abarcar la totalidad de la escritura o la literatura sobre la conquista, porque esto amerita un curso completo y con todo gusto en algún momento podríamos reunirnos y tener un seminario sobre estos aspectos. Pero quisiera comenzar mencionándoles que en el siglo XVII, conquista tiene dos significados que son contrapuestos. El primero se refiere a algo que conocemos habitualmente, conquista, es apoderarse de un sitio, de sus riquezas y de las personas, generalmente por la vía de la violencia. Pero en oposición a este primer significado, la conquista también remite a un proceso pacífico tras el cual se obtiene algo, pero con gran esfuerzo. Es semejante al concepto de resistencia, es decir, se resisten las víctimas, se resisten también las personas que somos necias. En ese sentido, creo que ustedes, tanto ustedes como yo, podríamos coincidir en que la conquista es una acción completamente relativa que va a depender de una situación y de un contexto específicas. Hablar de la conquista de México tiene una connotación polémica, como ya se sugería hace unos minutos por la doctora Diana Jaramillo. Sin lugar a dudas, se activan diversos recuerdos. Vienen a nuestra mente imágenes que se contradicen. ¿Qué somos nosotras, nosotros? Sino un producto de seducciones, de violencias, emancipaciones y vivencias dentro de un pandemonio de conquistas. Hablamos una lengua impuesta y no tuvimos poder de negociación al momento de aprenderla. Vestimos a la manera que nos imponen los demás y adquirimos un gusto que se aprende dentro de una dependencia a un ser que nos abriga y alimenta. En ese sentido, tenemos posibilidad de reconocernos como individuos
liberados, autónomos y sin ataduras a ningún poder? ¿No hemos sido conquistadoras o conquistadores en distintos momentos de nuestras vidas? ¿No están ustedes aquí porque la escuela, la universidad les ha conquistado? A fin de cuentas, participamos en un ambiente de conquista. Para responderme personalmente estas preguntas, primero para mi entendimiento y tranquilidad, me dediqué durante un tiempo considerable a revisar la literatura histórica, comprendiendo dentro de este universo los diversos estilos literarios desarrollados con anterioridad a mi ser contemporáneo. Me percaté, después de muchos años, que leer textos antiguos requiere de una paciencia de exégeta, pero que brinda una importante cantidad de explicaciones sobre las percepciones contemporáneas y las más íntimas dudas. Lo que llamamos conquista de México es un proceso histórico, como también un argumento que ha servido a distintos intereses, algunos de estos de carácter político. Se ha hecho ver a partir de la conquista un antes y un después, un parteaguas para muchas tesis. También se usa como una estrategia ramplona y maniquea para justificar la incapacidad política contemporánea. Ea, se escucha decir en algunos rincones y palacios. Íbamos tan bien que del posclásico pasaríamos al post-clasicismo. Sin duda seríamos uno mismo con el cosmos y la tonantzin sin Pachamama. Según quien la enuncie, la conquista fue el golpe mortal a la edad de oro de las naciones prehispánicas, que dio paso a una oscuridad medieval que tardó 3 siglos en erradicarse, según algunos. Para otros, la conquista fue el proceso que aceleró el giro civilizatorio del mundo indígena, al incorporarlo al cristianismo y a los planteamientos de libertad emanados del humanismo. Para otros tantos, la conquista fue la razón de nuestra degradación, de la violencia, la corrupción en la cual nos encontramos inmersos. Una pregunta que sería interesante que se pudiera responder en algún momento, quizás en otro momento cuando estemos compartiendo un espacio, sería conocer qué es para ustedes la llamada conquista de México, la conquista del Perú, la conquista de cualquier espacio. Pero sea cual sea su posicionamiento intelectual y político, estoy casi seguro que tienen en mente algunas imágenes y nociones literarias que conforman visualidades. Es decir, no solo lo perceptible, en términos de una capacidad del ojo y el cerebro de captar luces y sombras, sino también de configuraciones mentales que construyen la comprensión. Es decir, en el momento en que yo les mencione cualquier nombre, por ejemplo, Hernán Cortés, para la mayoría se presenta en la mente la figura de un militar con armadura y casco, pantalones acuchillados, una piel clara y barbada, y todo el cuerpo con una actitud desafiante o solemne. Para distintas personas, junto con la imagen mental, devienen cualidades como la crueldad, la sagacidad, la ambición o la devoción. En ese mismo sentido, si yo les menciono la Malinche o Doña Marina, se presentan no solo imágenes de una mujer vestida de una manera reconociblemente indígena, sino también, según nuestros juicios y prejuicios, podemos dotarle de cualidades morales, colaboradora versus traidora, amante versus puta, madre del mestizaje versus destructora de la pureza, caballo de Troya versus liberadora. La fijación sobre la conquista no nos es exclusiva, ya que es uno de los temas y pretextos preferidos de la antigüedad. Conquistar es ocupar con cierta violencia un territorio o un cuerpo, adueñarse y poseer los beneficios económicos o controlar la voluntad de alguien. Desde Herodoto hasta Tucídides, desde el Cantar de Roldán hasta
el Cid campeador, desde el llano en llamas hasta grandes pechos, amplias caderas de Moyan. Los grandes dramas están situados en torno a las conquistas. España misma es el producto de decenas de invasiones, vejaciones y conquistas, todas ellas cruentas, en tanto que en el nombre de la liberación o la civilización hubo desplazamientos y limitaciones a las libertades. Nótese porque las conquistas fueron las reconquistas, es decir, el despojo en nombre de un legítimo derecho, la imposición de una religión única, de la obligación de guardar lealtades sin que pudiera mediar la crítica o el disenso. La reconquista de Granada, por ejemplo, no solo obligó a los musulmanes a replegarse, sino costó a la población judía su posibilidad de existencia sin convertirse al cristianismo, para luego ser estigmatizados con el sobrenombre de marranos. En esta charla me gustaría explorar con ustedes algunos momentos diferentes en cuanto a la literatura de la conquista. Como les mencioné, tendrá que ser breve. Primero, me parece fundamental que nos atengamos a los escritos contemporáneos, a los sucesos que hoy en día constituyen un hito histórico. En segundo lugar, miraremos breves ejemplos de la literatura que glorificó la conquista, décadas e incluso siglos más tarde. No dejaremos al final de encontrar algunas relaciones visuales y narrativas que se han compenetrado en nuestra mente y por lo tanto son pautas para la interpretación de aquel momento. Vamos con la primera parte. Los escritos de la conquista. En las narraciones que distintos personajes realizaron sobre las exploraciones, avances, colonizaciones y confrontaciones, existen matices que no pueden dejarse de lado. Piensen ustedes, ¿qué conocen sobre la conquista y de dónde vienen esas ideas específicas sobre la misma? Por una parte, el enunciador, ya sea Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo o un historiador, historiadora en el siglo XX, parten de intereses políticos, económicos y sociales que matizan las palabras. Yendo a los primeros, a los escritores antiguos y contemporáneos de los acontecimientos. Escribir al rey, porque mucha de la literatura que conocemos en realidad parte del interés de ciertos personajes de comunicarse directamente con el rey. Pero bueno, en realidad la comunicación es con sus ministros y burocracia, porque el rey tiene tiempo para todo, menos para dedicarse a los diferentes eventos cotidianos. Escribirle al rey entonces requería de una cuidada medida entre la exposición de los intereses personales y la gratitud empapada de lisonja. Por supuesto que los conquistadores no imaginaron que sus relaciones y diarios alcanzarían una esfera de reconocimiento público. No sospecharon que en algún momento existiría una colección de sepan cuántos o alguna colección de obras de historia que compilaría todo esto, mucho menos un portal o una Wikipedia. Menos aún, considerarían que el futuro de sus palabras sería el ser modernizadas y sus ideas serían reordenadas con base en intereses editoriales a partir también de una gramática viva, así como sujeta al uso político. Recuerden que no todo lo que se publica, es decir, no todo lo que se lleva actualmente a prensa es lo que se ha escrito sobre algo, sino es una selección plenamente consciente que responde a ciertos valores e intereses. Los exploradores y conquistadores requerían de un reconocimiento de aprobación por parte del
rey y sus juristas, por lo que cada capítulo, cada carta y cada momento de sus narraciones pueden verse como si el que escribe estuviera frente a un jurado. Es decir, quienes escribieron los momentos y sucesos no confesaron abiertamente lo que deseaban, sino que divagan en su redacción convenientemente para sostener sus argumentos principales. Ellos, según sus propias palabras y construcciones, vencieron lo invencible, sacrificaron lo que nadie más sacrificó, actuaron siempre bajo el amparo de la ley, en el marco, perdón, del mandato de su rey y basados en una profunda convicción y fe cristianas. Así es como ellos se reconstruyen. Convencionalmente, la literatura de la conquista comenzó con los diarios colombinos, a partir de los registros de un almirante que deseaba dejar constancia y justificación de todos sus actos. Aún en el desconcierto de los primeros días en el Caribe, Cristóbal Colón intentó que la palabra estuviera por encima de la realidad. No sé a quién me recuerda Colón. Que le diera sentido a su desánimo y frustración. Un marinero no puede saber si va a morir el día que se despierta. Pie derecho o pie izquierdo. ¿Con cuál me puse el zapato primero? Y al anochecer se cuestionaría. ¿Mi cobija será mi mortaja? ¿Podré ver el ocaso al atardecer? Colón, que sin saber con cuál pie se levantó y pendiente de su honra, escribió en su diario, y cito solamente un pequeño fragmento. Martes 23 de octubre, naturalmente, de 1492. Quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo que debe ser Zipango. Zipango, así se conocía a Japón, según las señas que dan esta gente de la grandeza de ella y riqueza. Como les mencionaba, Colón tendría esa idea clarísima de que aún estando equivocado, sus palabras no necesariamente serían vistas en la misma dimensión del equívoco. Cada diario, carta y documento escrito por los exploradores tenía por interés generar una actitud positiva frente a las personas preponderantes del Estado. Como ya dije, los secretarios y después los ministros, el mismo rey, la aristocracia. También constituían descargos empresariales en el caso de sucederse u ocurrir fracasos y oportunidades. El itinerario de la Armada del Rey Católico a la isla de Yucatán, atribuido a Juan Díaz, capellán del capitán Juan de Grijalva, mencionaba, por ejemplo, otro pequeño fragmento que cito. Jueves, a 6 días del dicho mes de mayo de 1518. El dicho capitán, es decir, Juan de Grijalva, mandó que se armasen y apercibiesen 100 hombres. Y así apercibidos y en buen orden llegaron a la torre. El capitán subió a la dicha torre juntamente con el alférez, que llevaba la bandera en la mano, la cual puso en el lugar que convenía al servicio del rey católico. Allí tomó posesión en nombre de su Alteza y pidiólo por testimonio. México son las cartas de relación de Hernán Cortés. ¿Las han leído? Espero que sí. En realidad, se trataba de informes, más que de una correspondencia. En estas, el extremeño buscaba también un descargo de responsabilidades al construir los argumentos de su actuar. Seguramente el destinatario, Carlos I de España y V de Alemania, entendía muy bien el sentido y la intencionalidad de Hernán Cortés. Pero aún así el emperador encontró en la escritura de Cortés
una enorme utilidad política, porque al imprimirse la segunda carta de relación en 1522, en un taller en Sevilla, esta alcanzó una importante expansión e influencia. Ustedes pueden encontrar la segunda carta de relación de Cortés traducida al alemán, al flamenco, al noruego, al danés, al sueco, al inglés, al francés, al italiano, al latín y a otras lenguas, en un plazo que va de 1522 a 1526. Carlos I de España, V de Alemania, entendió que las palabras de Cortés constituían una narrativa impresionante, capaz de generar imágenes que tenían un importante impacto en los lectores. Por una parte, Cortés presentaba a Carlos como un libertador, enemigo de tiranos y de sus abusos. Era un rey amoroso, justo y cristiano, dispuesto a proteger a los indefensos. Por otra, exponía los enormes costos y sacrificios realizados por los vasallos del emperador, y con esto habría la justificación. Y dice un fragmento, la justificación de la conquista, y dice un fragmento: porque he deseado que vuestra Alteza supiese las cosas de esta tierra, que se puede intitular nuevo emperador de ella, y con título y no menos mérito que el de Alemania. Dice otro fragmento un poco más adelante: dejé toda aquella provincia de Zempoala y toda la tierra comarcana a la dicha villa, que serán hasta 50,000 hombres de guerra y 50 villas y fortalezas, muy seguros y pacíficos, y por ciertos y leales vasallos de vuestra majestad, como hasta ahora lo han estado y están, porque ellos eran súbditos de aquel señor Moctezuma, y según fui informado, lo eran por fuerza y de poco tiempo acá. Y como por mí tuvieron noticia de vuestra Alteza y de ese muy real y gran poder, dijeron que querían ser vasallos de vuestra majestad y mis amigos, y que me rogaban que los defendiese de aquel gran señor que los tenía por fuerza y tiranía, y que les tomaba a sus hijos para los matar y sacrificar a sus ídolos. Y me dijeron otras muchas quejas de él. Con esto han estado y están muy ciertos y leales en el servicio de vuestra Alteza. Creo lo serán siempre por ser libres de la tiranía de aquel y porque de mí han sido bien tratados y favorecidos. Noten ustedes entonces el tono y la justificación que presenta a Carlos como un feliz libertador de las tiranías de los mexicas. El Nuevo Mundo, como se le conoció en términos amplios, no solamente al continente, sino al contenido del continente, fue una oportunidad a generar toda una literatura que se antojaba entre científica y fantástica, cercana a los libros de caballerías, pero también con aproximaciones a la etnografía y a la antropología en el sentido contemporáneo. El llamado conquistador anónimo, así se conoce al autor de un texto, fue un autor que no plasmó su nombre, pero fue identificado como gentilhombre, es decir, una persona cercana al circuito de Cortés. Sea quien fuere este autor, se percibe un interés por la computación, por registrar con exageración el producto de su memoria. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál sería este objetivo de equiparar y engrandecer? Sin lugar a dudas, se trataba de impresionar a un lector que no estaba en América, sino ubicado en Europa y que tenía avidez por las noticias de un frente distante. Increíble a la vez, pero asible por las palabras. Y cito un fragmento muy cortito. Esta tierra de la Nueva España es semejante a España, y los montes, valles y llanos son casi de la misma manera. Es
excepto que las sierras son más terribles y ásperas, tanto que no se puede subir sino con infinito trabajo. Y hay sierra, a lo que se sabe que se extiende más de 200 leguas, es decir, 1000 kilómetros aproximadamente. Hay en esta provincia de la Nueva España grandes ríos y manantiales de agua dulce, muy buena, extensos bosques en los montes y llanos, de muy altos pinos, cedros, robles y cipreses, encinos y mucha diversidad de árboles de monte. Sigo con la cita. Hállanse entre ellos hombres de grande ánimo y que arrostran la muerte con la mayor resolución. Yo vi a uno de estos defenderse valerosamente de 2 caballos ligeros y a otro de 3 y 4. Y viendo a los españoles que no lo podían matar, perdió uno de ellos la paciencia y le arrojó su lanza. Pero el indio, antes que le alcanzara, la cogió en el aire y con ella peleó más de 1 hora hasta que llegaron 2 peones que lo hirieron de 2 o 3 flechazos, con lo que habiendo cerrado el indio con el uno, el otro la abrazó por detrás y le dio de puñaladas. Imaginen esta escena registrada por el conquistador anónimo, que bien podría actualmente configurar un libro cinematográfico de una película de Marvel Comics. Pedro Mártir de Anglería es un autor que, un cronista, fue nombrado cronista de Indias en 1520 y se dedicó como cronista a compilar los sucesos que llevaron al establecimiento del nuevo orden en América y terminó esto en un impreso patrocinado por el imperio llamado Décadas del Nuevo Mundo. Mártir de Anglería murió sin ver publicada toda la obra, llegó a publicar hasta la 4ª década. En la 4ª década y en la 5ª década se establece la conquista de la Nueva España y las décadas restantes se publicaron de manera póstuma hacia 1530. A diferencia de relatos como los del conquistador anónimo, la obra de Anglería, Mártir de Anglería, no gustó, pues él no fue un testigo de los acontecimientos. Era un compilador que carecía de la emoción. Estaban ofreciendo otras versiones frescas. ¿Dónde están los indígenas que derrotan a 4 caballos? ¿Por qué no describió batallas épicas y memorables con sumo detalle? Sencillamente, su función como cronista era otro. La ficción y la realidad estuvieron en la mente de los exploradores. Al malograrse la expedición de Pánfilo de Narváez en el actual Golfo de México, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el africano Esteban, Alonso del Castillo Maldonado y Andrés Carranza de Dorantes anduvieron errantes por miles de kilómetros, recorriendo un camino desde Texas, prácticamente, por el Río Grande, hacia el estado de Sinaloa. Estas aventuras, esta tragedia de la muerte de una parte de la expedición, fue recopilada en una obra que se conocen como Los Naufragios, de la autoría de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En este expresa, al menos en 3 capítulos, expresa el poder de Dios interfiriendo directamente, o utilizando directamente a ellos, en especial la Cabeza de Vaca y a Andrés Dorantes de Carranza, como si fueran apóstoles. Este texto está muy cercano, muy próximo, ¿no?, a la herejía. Les leo un fragmento. Ellos están vagando de población en población, de poblaciones que están ubicadas en el desierto, y en algún momento van adquiriendo el reconocimiento de los indígenas que los tienen por médicos. Y dice un fragmento: y cuando llegué cerca
de los ranchos que ellos tenían, yo vi el enfermo que íbamos a curar que estaba muerto, porque estaba mucha gente alrededor de él, llorando, y su casa deshecha, que es señal que el dueño estaba muerto. Y así cuando yo llegué, hallé al indio, los ojos vueltos y sin ningún pulso, y con todas las señales de muerto, según a mí me pareció. Y lo mismo dijo Dorantes. Yo le quité una estera que tenía encima, con que estaba cubierto, y lo mejor que pude, apliqué a nuestro Señor, supliqué a nuestro Señor, fuese servido de dar salud a aquel y a todos los otros que de ella tenía necesidad. Y después de santiguado y soplado muchas veces, me trajeron un arco y me lo dieron, y una cera de tunas molidas, y lleváronme a curar a otros muchos que estaban malos de modorra, y me dieron otras 2 ceras de tunas, las cuales di a nuestros indios, que con nosotros habían venido. Y hecho esto, nos volvimos a nuestro aposento, y nuestros indios, a quien di las tunas, se quedaron allá, y a la noche se volvieron a sus casas, y dijeron que aquel que estaba muerto, y yo había curado en presencia de ellos, se había levantado bueno, y se había paseado, y comido, y hablado con ellos, y que todos cuanto había curado quedaron sanos y muy alegres. Es decir, Dios mismo les confiere el poder de no solamente de curar a los enfermos, sino incluso de resucitar a los muertos. La promesa de territorios inmensos, de poblaciones que podían ser incluidas bajo la tutela del emperador, la posibilidad de grandes riquezas, llevó a diferentes expediciones, como la de Fray Marcos de Niza y de Esteban, el negro Esteban, el africano Esteban, que había participado en este trayecto, en la expedición malograda que relató Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Fray Marcos de Niza, entonces, y el africano Esteban partieron hacia las 9 ciudades de Cíbola y Quivira. Fray Andrés de Niza remitió noticias increíbles sobre la existencia inaudita de oro, de plata, en aquellos lugares. La literatura emanada de Fray Marcos de Niza llevó a considerar nuevas expediciones. En 1531, noten ustedes, 10 años después de la caída de México Tenochtitlan, Francisco Vázquez de Coronado fue en búsqueda de las maravillas relatadas por Niza y tristemente concluyó, y cito a Francisco Vázquez de Coronado: la provincia de Quivira está de México 950 leguas. Por donde yo vine está a 40 grados. A los naturales de aquella provincia y a los demás que he topado por donde pasé, he hecho todo el buen tratamiento posible conforme a lo que vuestra majestad tiene mandado. Y en ninguna cosa han recibido agravio de mí y de los que han andado en mi compañía. En esta provincia de Quivira me detuve 25 días. No había oro ni otro metal en aquella tierra. Y los demás que me dieron relación no son sino pueblos pequeños. Y en muchos de ellos no siembran ni tienen casas, sino de cueros y cañas, y andan mudándose con las vacas. Más adelante, el propio Coronado Vázquez de Coronado advierte que no dejó a europeos poblando aquel lugar porque no hay la posibilidad de soportar el frío y hay una tremenda pobreza que prácticamente es la realidad en la cual viven los indígenas que ahí habitan. En contraste a estas narraciones fantásticas y a estos descubrimientos sobre las exageraciones o inclusive las invenciones, se va a contraponer un modelo de literatura histórica de conquista diferente. González Fernández de Oviedo Valdés fue designado cronista de Indias en el 32, un
año después de que se está hablando sobre la inexistencia de estas ciudades construidas básicamente de oro y de plata. Por ese mandato, por el mandato de cronista, publicó una primera edición de la Historia General de las Indias en 1535. Antes él ya había escrito una historia sumaria natural de las Indias para el emperador Carlos I, y ya gozaba de un crédito como escritor que satisfacía el gusto real. Su biografía, la biografía de Fernández de Oviedo Valdés, lo ubica en los principales escenarios de la construcción de la modernidad, más específicamente de lo que llamamos humanismo. Con sus relaciones, con su amplia cultura, Fernández de Oviedo era una persona de su tiempo, enganchado con las novelas de caballería, de las cuales sabemos que al menos fue autor de una de estas. Alguien pensaría que este estilo utilizado en los libros de caballería, y que podemos ver algunos de estos relatos en la obra de Cortés, por ejemplo, en la obra de Cortés, estarían presentes también en Fernández de Oviedo. Pero, sin embargo, la obra en conjunto, la obra de Oviedo, manifiesta una combinación de acontecimientos históricos, de trascendencia económica, política y religiosa, que bien es parte de lo que se conoce en aquel entonces como la historia moral, pero dedica la mayor parte a describir la historia natural, es decir, las curiosidades de la flora, de la fauna y el paisaje de los distintos ámbitos americanos. De hecho, él deja claro que tiene una intención específica de seguir este modelo de escritura. Con Fernández de Oviedo, la escritura de la empresa de conquista adquiere dimensiones magistrales. Es extremadamente cuidadoso en desbancar la figura de Hernán Cortés para no alimentar sus pretensiones señoriales. Para este tiempo, Hernán Cortés está vivo todavía, y la mayor parte de los conquistadores están vivos, dando un mayor espacio a actores como Cristóbal Colón, quien ya no estaba vivo, y salpicando la escritura con datos curiosos que eran del interés de diversos tipos de lectores. Así, por ejemplo, en el capítulo 14 del segundo libro, lo dedica a las enfermedades venéreas contraídas por los hispanos desde las Indias. Se dice en esto que no solo los franceses e italianos las contrajeron, sino también los moros y enemigos de España. Cito. Y por todas las otras partes del mundo, bien es que como han gozado de nuestros sudores, les alcance parte de nuestros dolores y fatigas. Una obra de esta naturaleza, como la de Fernández de Oviedo, nos enseña que la conquista no debe de verse como una serie de hechos que llevaron al establecimiento de un dominio sobre un territorio, el desplazamiento de una casta gobernante y la construcción de una nueva convivencia bajo otros valores y modelos. La conquista no es eso, sino la asimilación de la otredad, la integración de esta a su propia cosmovisión. Los colonos europeos realizaron conquista en tanto establecieron su privilegio de descubrir, es decir, como lo señaló en su momento Edmundo Gorman, de inventar. Establecieron a través de las narraciones y de su escritura un nuevo orden del universo, pues en lugar de dedicarse a aprender, prefirieron la comparación para dar a conocer que todas las vidas y fortunas invertidas en las empresas en el Caribe, en tierra firme o en el lejano noroeste de América tenían una justificación. Por otra parte, la comparación podía construir la imagen de los habitantes americanos en una inferioridad asociada con un estadio pues muy menor al de Europa. Es así, y les doy un ejemplo que puede parecer muy, muy curioso, que Fernández de Oviedo
establece que en América, como en Europa, existen los gallos y los gatos. Y él le otorga a estos animales americanos un carácter concupiscente. Los felinos, por mencionar solamente uno de los dos ejemplos, los felinos americanos están en celo todo el año, mientras que los europeos solamente por el mes de febrero, ¿no? Él reclama que no puede dormir porque los felinos en América todo el tiempo, como otras especies, todo el año se encuentran en celo. Tenemos que preguntarnos si estos relatos ayudaron a construir una imagen del territorio conquistado, si las descripciones no brindaban certeza a los lectores europeos del papel providencial de la monarquía hispánica para la evolución moral de los individuos americanos. Por otra parte, los europeos americanos, aquellos que estaban sentando las bases del criollismo, no estaban de acuerdo del todo con las versiones que reducían de manera importante lo que ellos sí consideraban hazañas épicas. Al fin y al cabo, ellas y ellos eran pioneros, constructores y soporte de la presencia del imperio a miles de leguas de distancia. ¿Qué decir de los conquistadores, de los capitanes esforzados que pretendieron ser señores de la tierra, encomenderos, marqueses? Si bien desde la corona se promovió que las narraciones sobre la conquista tuvieran una intencionalidad clara de defensa y exaltación de la monarquía, se mostró desconfiada de aquellos proyectos que construyeran a un nuevo Cid campeador. Por ejemplo, Francisco López de Gómara conoció a Hernán Cortés, al desterrado Hernán Cortés, cuando éste rondaba los 60 años de edad y se encontraba indispuesto por la amargura, el corazón seco y la desconfianza e ingratitud reales. Gómara fue contratado como capellán por el propio Cortés y tuvo acceso no solo a los recuerdos del conquistador, sino también, del conquistador, sino también a una red de personajes con los cuales construyó una versión oficial, una versión cortesiana oficial de los acontecimientos. Su historia de las Indias y conquista de México fue publicada por vez primera en 1552. Gómara interpuso el argumento de la legalidad de los descubrimientos, partiendo de la donación que hizo el Papa a los Reyes Católicos de América, además de hacer un recuento de las expediciones colombianas. También señaló el descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León, las incursiones de otros capitanes en diferentes momentos, incluso del propio Hernán Cortés. Además, se escribió de manera hilada a esta historia una biografía de Cortés que buscaba reposicionarlo en la península, pues este capitán no había perdido su fama en otros ámbitos. Por supuesto que en la Nueva España no la había perdido, pues se le comparaba con Alejandro Magno y Leónidas de Esparta. La fidelidad a Cortés, la fidelidad de Gómara a Cortés y la enemistad del propio Gómara con Fray Bartolomé de las Casas ayudaron a que el emperador, ya Felipe II, el hijo de Carlos, prohibiera nuevas publicaciones de la obra de Gómara, que para entonces era un bestseller, era un éxito. Muchos de los sobrevivientes a la conquista también se molestaron con la obra de Gómara, entre otros, Bernal Díaz del Castillo, pues consideraban que había muchas imprecisiones y omisiones, es decir, para enaltecer a Hernán Cortés, básicamente se disminuía las aportaciones de otros capitanes y acompañantes. De este último autor, de Bernal Díaz del Castillo, se desprendió una de las narraciones más famosas que
han alimentado el imaginario histórico que tenemos. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, obra que fue muy popular, pero décadas después, porque tuvo que sortear las censuras y su publicación fue posible cuando ya los conquistadores, sus hijos y los hijos de sus hijos habían muerto. Por otra parte, contemporáneo a la obra de Gómara, contemporáneo a este momento donde Cortés se encuentra ya radicando en este destierro americano, se está radicando él ya en la península ibérica, es que se publica y se traduce también a muchas lenguas de forma muy rápida la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por Fray Bartolomé. Puede considerarse este escrito como una espada que traspasa el interior pues de las visiones de una buena parte de esta sociedad construida por conquistadores, pues pone en cuestionamiento no la fortuna del descubrimiento y las intenciones del monarca, sino las tragedias y desenlaces que se observaban en el actuar de los llamados conquistadores. De las casas, explicó que, y les doy una breve cita, considerando pues yo, muy poderoso Señor, los males y daños, perdición y jacturas, de los cuales nunca otros iguales ni semejantes se imaginaron poderse por hombres hacer, de aquellos grandes y tan grandes y tales reinos, y por mejor decir de aquel vastísimo y nuevo mundo de las Indias, concedidos y encomendados por Dios y por su iglesia a los reyes de Castilla, para que se lo rigiese y gobernasen, convirtiesen y prosperasen temporal y espiritualmente como hombre. Y espiritualmente, perdón. Como hombre por más de 50 años y más de experiencia, siendo en aquellas tierras presente, los he visto cometer, que constándole a vuestra alteza algunas particulares hazañas de ellos, no podría contenerse de suplicar a su majestad con instancia y no importuna, que no conceda ni permita las que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido, que llaman conquistas, en las cuales, si se permitiesen, han de tornarse a ser, pues de sí mismas, hechas contra aquellas indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas, que a nadie ofenden. Básicamente, la recuperación que hace Bartolomé de las Casas en esta relación ayudó a apoyar la llamada leyenda negra, que se configuró no solamente por ciertos sectores contrarios a los intereses de los conquistadores, sino también desde los países protestantes. La conquista desde el norte de Europa se reconoció como un proceso sangriento y de exterminio. Las apreciaciones de Cortés y de Bernal, en los que se ensalzaban las acciones militares, los peligros y las afrentas, quedaron opacadas, según lo presentó de las Casas, por la extinción de las culturas, la disminución abrupta de la población y las tropelías de capitanes como Pizarro y Almagro. La literatura histórica posterior, por ejemplo, la historia de la conquista de Antonio de Solís, que ya es una obra del siglo XVII, o la de Prescott, de William Prescott, que pues ha servido como base incluso de la elaboración de los libros de texto en otros lugares, en Europa misma, en Estados Unidos, se consideraron ya como los modelos historiográficos a seguir, en tanto se pensaba que estaban menos influenciados por los conflictos de interés. Para ir ya cerrando esto, generaciones adelante, cuando murieron los conquistadores, sus hijos y los hijos de sus hijos, hay una sociedad erudita en América que reflexiona sobre la conquista, reflexiona lo que ha significado. Ya se mira esta división marcada entre varias subculturas emanadas de esta relación entre América y Europa.
Es decir, están los peninsulares, los criollos y los mestizos. Hay diferentes construcciones y escritos en torno a todo esto. Criollos y mestizos son orgullosos de sí mismos, aunque algunos se encuentran acomplejados por el desdén de los peninsulares. En la segunda mitad del siglo XVI, la conquista aún está fresca en la memoria. Centenares de centros ceremoniales están en ruinas, pero son visibles. Y por las noches se escuchan los areitos en diferentes poblaciones no muy lejanas de la ciudad. En las Huastecas se avanza con lentitud en el proceso de la conquista. De hecho, no olviden ustedes que la conquista se culminó en el siglo XIX, si es que esta culminó, con el asesinato de apaches y de chipehuas, con el destierro de los yaquis y la opresión de los grupos indígenas que todavía existían. Francisco de Terrazas fue un poeta que vivió fundamentalmente y desarrolló su obra en la segunda parte del siglo XVI. Se le reconoce como el primer poeta criollo, bastante reconocido y cuya obra ha sido recopilada en manuscritos, uno de ellos muy famoso, que tiene fecha 1577 y se conoce como Flores de Varia Poesía. Esta compilación y bueno, la obra de Terrazas permite reconocer el sentir local respecto a la apreciación de la élite cultural sobre su mundo. Es interesante que Francisco de Terrazas quiere posicionar a la empresa de conquista como el evento más importante de la modernidad y no hace sino enaltecer al nuevo Jerjes, es decir, a Hernán Cortés. Y leo dos fragmentos solamente. Dice: por todos son 500 compañeros. Se refiere a la tropa de Cortés. Caballos 13 solo van por cuenta. No se cuenta aquí los marineros, que con 11 navíos van 50. 6 tirillos de campo bien ligeros, ballestas y escopetas eran 30. Los indios de servicio son 200, alguna munición y bastimentos. Catad aquí al ejército famoso, que el Jerjes nuevo al nuevo mundo lleva. Con cuánta artillería va espantoso a dar de su valor tan clara prueba. Mirad qué pujanza va animoso a dar al rey de España estrota nueva. Mirad con qué ganó tan alto nombre y da a los hombres Dios y a Dios tanto hombre. Un poeta también muy leído, Bernardo de Balbuena, hizo un canto a la Ciudad de México, que consta de un argumento y 8 versos en decasílabos. No se refiere directamente a la conquista, sino al resultado de la misma, haciendo de su poesía una muestra del orgullo por el resultado de las empresas que 100 años atrás habían ocurrido. Seguramente lo reconocen, ¿no? En el momento en que cito: de la famosa México el asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato y cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión, Estado, todo en este discurso está cifrado. Aproximadamente en la misma época, y también ya finalizando, Hernán González de Eslava escribe un poema que se conoce también como Glorioso Nuevo Mundo, y sintetiza esta idea que tienen estos criollos y mestizos en torno a lo que ha significado para el mundo entero la conquista. Leo solamente un fragmento mucho más corto. El mal se destierra, ya vino el consuelo, Dios está en la tierra, ya la tierra es cielo. Solamente ese fragmento. Sin lugar a dudas, desde la mirada local, la conquista fue un acto de la providencia, la cual propuso que solo unos escogidos vinieran a construir la última cristiandad antes de la parucía, y de fracasar
y de fracasar, entonces no habría ya remedio para el ser humano. Nuevos paisajes, nuevos frutos, nuevas criaturas, nuevos cristianos, nuevas formalidades, nuevas formas dialectales, Nueva España. La literatura latinoamericana y sus originalidades no son sino el resultado de una conquista que no termina. Para terminar esta plática, les invito a ser conscientes de que nuestra manera de ver la conquista tiene tantos sesgos como la literatura misma que la recuperó. Vivimos en un imaginario que nos cancela la oportunidad de conocer otros ámbitos. Perdemos el tiempo desmontando estatuas y reivindicando mitos. Seguimos tomando partido, como en su momento lo hicieron los conquistadores, sus hijos y descendientes. Recuerden que solamente pensamos lo que leemos. Gracias y doctora Diana, no sé si quieres comentar algo o si alguno de los participantes quiera que abundemos sobre algún tema. Gracias, doctor Soto. Ha sido un placer escucharlo. Nos queda, al igual que en la plática anterior, nos queda esa tarea pendiente a los literatos de ahondar en nuestros propios, en los textos fundacionales, ¿no? Fundacionales y toda esta recopilación y estos hilos que nos has mostrado, que has jalado, pues quedan pendientes de estudios, de escritura, de nuevas interpretaciones y ya tan solo de conocimiento. No sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo, comentar algo, pueden escribir en el chat o abrir también su micrófono y estamos a tiempo. Si alguien... Hola Diana, ¿podría yo participar? ¿Podría hacer una pregunta? Todos los que quieran, por favor. Perfecto. Hola Alberto, la verdad es que es un gusto y una delicia poder escucharte, como siempre. La verdad es que un tema bastante interesante y acorde y con relación a los tiempos que estamos viviendo. Yo quería preguntarte si nos podrías compartir tu reflexión de manera muy corta, ¿no? Porque es un tema que se podría prestar para debatir ampliamente, sobre cuáles son estas disputas, diferencias, semejanzas entre estas crónicas que se escriben por parte de aquellos que vivieron la experiencia de la conquista y aquellos que son cronistas sin haber pisado territorio americano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas distinciones que podemos encontrar entre una y otra narrativa y cuáles serían, digamos, las particularidades que tú podrías comentarnos así a grandes rasgos? Muchísimas gracias. No se te escucha, Alberto, tienes apagado el micrófono. Sí, perdón. Mencionaba que si podían, Jonathan, si podía repetir la pregunta. Sí, con todo gusto, porque con todo solamente gusto. Escuché la mitad. Ah, ok. Muy corto. ¿Cuáles son las diferencias o las semejanzas entre las crónicas escritas por aquellos que experimentaron la conquista y aquellos que fueron cronistas de Indias y que se encargaron de relatar la conquista desde el otro lado del Atlántico? Sí, sí, claro. Quienes viven la conquista están nombrando todo lo que están observando. Están prácticamente, a mí me parece que la conquista justamente se encuentra en esta actividad de asemejar todo lo que se ve y traducirlo al castellano y traducirlo a sus vivencias y traducirlo a las formas y traducirlo a su moral y traducirlo a sus valores. Y los otros cronistas lo que están procurando es seguir modelos válidos
de la escritura de la historia y quieren, por ejemplo, son muy populares la escritura a partir de las décadas, siguiendo los modelos clásicos y poniendo primero a Dios y después poniendo al rey y en un tercer momento colocando a los actores que permitieron las actividades de la conquista. En el caso de los conquistadores, ellos van a anteponerse, ¿no?, a cualquier otra situación y en segundo lugar van a poner al rey y van a establecer que el rey pues está cumpliendo propiamente con un acto cristiano de poder llevar la palabra divina. Creo que en eso justamente se dan las tensiones. A veces nos imaginamos, por ejemplo, que la obra de Bernal fue conocida por muchísimas personas, pero las ediciones de los conquistadores, exceptuando las cartas de relación, que sirvieron para un objetivo muy particular en un primer momento, donde el rey necesitaba todos los apoyos para conocer o para defender la legítima ocupación de estos territorios, salvo esa, todos los demás relatos desde la conquista tuvieron enormes limitaciones, sobre todo de circulación, no de escritura, porque muchos fueron memoriales que se mandaron directamente a la corona. Pero yo creo que esas serían algunas de las diferencias. Y otra que es muy particular y de lo cual se ha también escrito mucho es que el conquistador se preocupa por hacerlo todo más grande. Entonces, inclusive, cuando se habla de personajes como Moctezuma, Moctezuma es un hombre sano, es fuerte, está bien constituido, ¿no? Tiene un comportamiento muy semejante al de un emperador. Y este emperador y este personaje imponente recibe y reconoce al conquistador y lo atiende, ¿no? Y entiende sus argumentos y los acepta. Y incluso la alimentación, ¿no? Se dan espacios para hablar sobre prácticas culturales que son para ellos importantes, mientras que para los cronistas oficiales existe quizás un interés sí por el territorio, sí por la naturaleza, sí por todo aquello que se puede explotar y que de alguna manera suma los inventarios de su emperador. Gracias, Alberto. Yo tengo otra pregunta, Alberto. ¿Qué piensas de la teoría de Duverger sobre que fue más bien Hernán Cortés quien escribió la verdadera historia y no Bernal Díaz del Castillo? Me parece que hubiera, yo la verdad es que no encuentro cercanías formales como quizás él las ha encontrado. Me parece que son prácticamente sistemas de narración diferentes, que de alguna manera también hay suficientes menciones a criticar al propio capellán de Cortés como para que existiera ese tiempo y ese espacio y no me parece que tampoco correspondiera a una estrategia creíble, ¿no? Ni tampoco a las preocupaciones de Cortés en ese tiempo en el cual se pudo haber escrito la obra. Gracias. Bueno, lo cierto es que pues hay antinomias en este tema fascinante, que además está pues en la conmemoración y en los tiempos que vivimos, pues se vuelve importante también tener una opinión propia más allá de
más allá de las palabras, como bien lo dijiste, ¿no? Más allá de las palabras que buscan ser la verdad. Te agradecemos muchísimo esta tarde, esta plática, compartir tus conocimientos y sembrar también la curiosidad por seguir investigando y seguir escribiendo. Muchas gracias, Alberto. Hasta la No, Ciudad al contrario. Gracias a ustedes por la invitación y sí, una última invitación también de mi parte a que cuestionen qué es lo que han leído acerca de esto y que cuestionen también a quienes de repente tenemos una opinión sobre la conquista y sobre las narraciones a partir de lo que hemos revisado, de lo que hemos constatado, contrastado. Todo mundo habla acerca de la conquista, pero la mayoría no hemos, sino solamente consumido lo que se ha establecido como guión literario en los libros oficiales de la escuela primaria o la secundaria, ¿no? Eso ha sido prácticamente. O alguna que otra película o vertiente de comunicación. Regresar a las fuentes originales. Muchas gracias. Exactamente. Gracias a ustedes. Gracias, Alberto, y que tengas buena tarde y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. El video estará también en el sitio YouTube de la licenciatura en Literatura y Filosofía. Bueno, pues que tengan buena tarde y buena noche. Saludos.